Comenzamos el invierno y bueno, tenemos datos, no solamente de trasero, sino uno mismo que sufre los primeros fríos, los primeros resfríos, las primeras complicaciones por los cambios de temperatura. Y bueno, sabemos que lo que por ahí uno mejor lo puede arreglar con un tecito, otros no lo pueden arreglar. Hay gente que se está muriendo por neumonía, por distintas enfermedades, o está sufriendo mucho por distintas actividades que tienen que ver con el cuerpo que no funciona bien. Hoy vamos a tener un programón bastante largo porque vamos a tratar de hacerle muchas preguntas a la doctora Carmen Talbot, médica clínica y neumonóloga. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias por venir. Vamos a... Contenta de poder transmitir algo de, digamos, de la experiencia de los pacientes y también la experiencia de los médicos, ¿no? ¿Hace cuántos años que sos médica? Y 41 años. 41 años. ¿Cuántos enfermos pasaron por tu consultorio? No Miles. sé. Miles. Miles. Miles, sí. Miles. Así que bueno, mucha experiencia y algo de eso vamos a volcar hoy en el programa con algunas preguntitas que te voy a hacer. Me interesa que le explique a la audiencia, que nos ve en toda la provincia, aparte médica clínica, ¿de qué año se recibe medicina? En 1980. 1980. 80, sí. Bueno, después la especialidad de neumonóloga. Clínica médica y neumología. Ajá. Neumología. ¿Cómo más se dice neumonóloga? Neumóloga, neumología, especialista en enfermedades respiratorias. Pero me decía una abreviatura de neumóloga. Neumóloga. Sí. Ajá, o sea, le sacan ahí dos palabras. Neumología, sí. Los Ajá. españoles le sacan tantas palabras. ¿Sí? Bueno, explicarle a la gente de qué se trata. ¿Cuál es tu especialidad? Bueno, la especialidad en clínica médica, como todos conocen, Sí. está muy bueno porque abarcamos toda la parte, digamos, del ser humano, hacemos diagnósticos específicos y derivamos al especialista según la patología que haya. Y la parte de enfermedades respiratorias, de neumonología, estudiamos la función de los pulmones, las causas de falta de aire, que digamos en términos médicos sería disnea, pero los pacientes ya manejan muchos términos médicos gracias a, digamos, a la información que tienen en Google. La disnea es la falta de aire. Disnea. Disnea es la falta de aire que puede ser, digamos, a esfuerzos mínimos o esfuerzos medios o grandes esfuerzos. Por ejemplo, hay gente que se cansa al salir de la casa y caminar media cuadra, es ya una disnea clase funcional alta, porque se cansa enseguida. En cambio, hay personas que se cansan a las 2, 3, 4 cuadras, otros a las 10 cuadras, otros en la mitad de un partido de fútbol recién sienten el cansancio. O sea, los neumólogos están para evaluar la capacidad pulmonar o vital de cada persona y ver si es causa respiratoria o causa cardíaca. Ajá. Porque es indistinguible la disnea. O sea, es muy importante escuchar al paciente porque el paciente te relata lo que tiene y falta que te diga el diagnóstico. Si no le escuchamos por falta de tiempo vamos perdidos y le vamos a hacer un montón de estudios que no son necesarios. Bueno, en comparación a lo que fue tu vida antes del COVID y después del COVID, me imagino que cuando se alargó la pandemia, tenías mucho más pacientes que antes, ¿no? ¿O no? Bueno, al contrario, se hizo un estudio en Argentina, en la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria, que durante el COVID disminuyeron los pacientes que siempre veíamos, los asmáticos crónicos, los enfisematosos. ¿Por qué? Porque se cuidaron. Lo que tenía Usaban barbijo, claro, no dejaban que les falte la medicación, se encerraban en la casa, no salían para cualquier cosa, si era un día frío se cuidaban, y disminuyó muchísimo los casos crónicos. Los crónicos, pero aumentaron los casos por COVID. Exactamente, no así los que eran sanos, en comillas, y entonces hacían vida normal en plena pandemia, que son los casos de COVID, que lastimosamente los estudios últimos que se han hecho a 2 años de haber empezado la pandemia, sí, hay pacientes que tienen todavía síntomas residuales del COVID.
¿Hay síntomas todavía? Sí, como falta de aire, que es la disnea, como depresión, como un toque por el páncreas para la diabetes. Se ha encontrado que el COVID también alteró las tiroiditis autoinmunes, habiendo una elevación de los anticuerpos, creyendo que, por ejemplo, un cáncer de tiroides, se reactivó, y gracias a los Zoom y las conferencias y la información permanente, dicen, no, tengan cuidado, ha subido mucho la antitiroglobulina, por ejemplo, en el caso de un cáncer de tiroides, es transitorio, lo produce el virus. Entonces, con el tiempo fueron disminuyendo y no había una reagudización del cáncer de tiroides, por ejemplo. Ajá. Lo mismo pasó con la diabetes, con las enfermedades autoinmunes, como sea lupus, como sea artritis reumatoidea, o sea, que lesiones neurológicas que se acentuaron, pero después se fueron recuperando lentamente. O sea, cada uno le tocó en el punto más débil del cuerpo. Ahora, estuve leyendo que como decís vos, a 2 años del 20 de marzo, ¿no? Mucha gente que antes tenía gripe, con el COVID se la diagnosticaba como COVID. ¿Es así? En realidad, al estar en una pandemia, todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Esa es la forma de pensar de un infectólogo. Ajá. O sea, todo lo que generó en una pandemia síntomas de COVID es COVID hasta que se muestre lo contrario. Se aísla la familia, se aísla el paciente. Lo que pasa es que en nuestro país no pasa como en Estados Unidos, que vas a la farmacia y te dan para que haga cada uno de tu familia todas las veces que haya gripe. Ya se desgastó también la economía de Estados Unidos como de todos los países. Entonces lo que ahora se hace es, se supone que es COVID, se aísla el paciente y en todo caso si el paciente empeora, sí se hace el test de COVID. Si el paciente mejora estando en su casa y llamando por teléfono y dándole indicaciones telefónicas, si es posible que se midan la saturación de oxígeno, si no disminuye, si la fiebre responde al tratamiento y los síntomas de gripe, que sería el COVID, una forma, digamos, gigante de una gripe, entonces no se necesita hacer estudios, se supone que es COVID. Claro, se supone, pero no es injusto para aquellos que dicen, no, si todos los años me gripaba y ahora, porque tengo gripe, me aíslan 15 días me tratan como... No, porque el problema no es esa persona, el problema es lo que puede contagiar a esa persona y matar a otros. ¿Sí? Ahora en este momento hay muy pocos muertos, ¿no es cierto? Comparado a lo que en su momento... Estamos en la 4ª ola de COVID en Argentina, por supuesto que ha disminuido muchísimo porque mucha gente se vacunó, así todo, ha habido gente que se ha infectado por COVID, pero con síntomas mucho más leves. Algunos no terminaron de tener las secuelas de 1 o 2 infecciones y tuvieron una tercera infección, pero son personas que tienen las defensas bajas o han hecho, tengo que mencionar, aunque a algunos no les guste, por ejemplo en las cirugías bariátricas, no tenemos la absorción intestinal que teníamos cuando teníamos todo el intestino, todo el duodeno, y se reabsorben menos las vitaminas, menos las proteínas, y yo tengo una paciente que es la tercera vez ya que hizo COVID. Sí. Ahora, por ejemplo, antes, y ahí viene el tema que tiene que ver con la neumonía, ¿no es cierto? Durante la historia pasada, del 2020 para atrás, por año se moría por gripe y por neumonía por año en Argentina aproximadamente 45.000 personas, ¿no es cierto? Ahora con el COVID, en el mismo lapso de tiempo, se registraron algo de 60 y algo mil personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá han venido al diario a decir, mire, mi señora o mi madre, que murió y no tenía un síntoma COVID, se murió y le pusieron que se habían muerto por COVID, no me la dejaron enterrar, me tuvieron que ir 2 nomás, en vez de ir toda la familia al cementerio. Claro, lo que pasa es que la gente no sabe que el médico está permanentemente arriesgando su vida y la de su familia.
Entonces ellos, te comento por el caso específico, que en España hubo un caso que una mujer protestó porque no se le dejaba ver a su mamá, que estaba en un geriátrico y solamente le podía ver por la ventana. Y resulta que cuando hubo un caso de un contagio masivo, le empezaron a hacer juicio al dueño del geriátrico. Y había sido una enfermera que, lógicamente, al trabajar en distintos geriátricos o en distintos lugares médicos, había transmitido y había entrado el virus. La gente piensa en ellos. Yo, mi familia, quiero ver mi mamá, no piensa en todos. Y el médico lastimosamente tiene que pensar en todo porque nosotros tenemos un respaldo legal, pagamos un seguro de mala praxis, porque una decisión nuestra puede matar a personas. Y entonces tenés el peso de la responsabilidad no solamente de tu familia, de tu salud, sino de tus otros pacientes o de la gente que no tiene nada que ver. Capaz que vos te cuidaste toda la vida, viene uno, te contagia, te mata y el otro sigue haciendo la vida normal. Pero, por ejemplo, se decía que prácticamente durante el año 2020, en el invierno, casi no hubo casos de gripe o de neumonía por gripe, ¿no es cierto? Porque todo decía que, como decía usted, es todo COVID, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la estadística que se hizo fue sobre los pacientes crónicos. Eso disminuyó sustancialmente, siendo que eran los primeros que tenían que haber muerto por COVID, se cuidaron. Y los casos que hubo ya eran complicaciones de personas, en comillas, probablemente sanas respiratoriamente hablando, que, digamos, se enfermaron debido, puede ser a otras comorbilidades como diabetes, como hubiera pasado en cualquier invierno, ¿no es cierto? Lo que pasa es esto, la gente, cuando dijeron no usen más barbijo, todos tiraron el barbijo y resulta que ahora todo el mundo se está enfermando de gripe. Por eso, pero ahora está la gripe A, empezó la gripe A, ¿qué pasó? Empiezan con los niños contagian a los padres y a los abuelos, y la gripe A es mucho contagio, mucho más rápido. ¿Qué diferencia entre la gripe común que nosotros de chiquitos tuvimos? Yo tuve antes, ahora me vacuno, ¿no? Pero antes todo el mundo le agarraba una gripe por año, una o dos gripes por año, ¿no es cierto? ¿Qué gripe es esa? ¿Esa es A o B o qué es? No, la gripe A es una gripe más agresiva, no es una gripe común que tiene cualquier persona que toma un paracetamol y ya está, se le van los síntomas, no, es una gripe continua. Este año, hace poquitito, yo tenía que viajar a España, no pude viajar porque Carolina se enfermó mal. Yo pensé que era COVID. Y yo digo, habiendo hecho consultorio en mi casa... Carolina, mi hija. Habiendo hecho consultorio en mi casa, durante la pandemia, con todas las medidas de preservación, nunca tuvimos ni un resfrío. Y este año, cuando ya empiezan las actividades normales y ya no usan barbijo, tiene una gripe que realmente yo pensé que era COVID porque hizo desaturación de oxígeno, o sea, cuando el oxígeno empieza a bajar, yo la traté en mi casa, parecía una terapia intensiva, y después al quinto día le hice, porque el COVID al principio no te da positivo, te puede dar negativo, 2-3 días. Entonces al quinto día le hice, porque si no yo no podía ir a trabajar y ver mis pacientes, por más que ya no trabajo más en mi casa, pero o sea, llevaría yo el virus y no, le dio negativo para COVID. Entonces, bueno, eso me tranquilizó. Pero claro, al saber que hubo una endemia de gripe A en la villa, en Crespo, y no sé si también en todo el país, pero los pediatras estaban muy preocupados porque les contagian a los pediatras, los niños. ¿Sí? O sea, sí, y ha habido pediatras ¿Qué diferencia hay entre la gripe común y la gripe A, por ejemplo? Y mucho más agresiva, más rápido los síntomas. Haces 38 de temperatura, cefalea, y siendo que una gripe común, más que cuidarse un día, un tecito con limón y miel. ¿Pero cómo distinguís entre una gripe, tu hija que tuvo gripe A? Sí, o sea, ella hizo toda la clínica de un COVID, toda la clínica, pero... ¿Perdió el olfato? No perdió el olfato, pero clínicamente, o sea, le faltó el aire, tenía disnea, tenía desaturación de oxígeno, dolor en todo el cuerpo, debilidad general,
Y bueno, y la gripe A es así, es bien agresiva. O sea, ¿Es te da algo muchos ¿Pero síntomas. ya existía antes la gripe A o es algo nuevo? Sí, no, la gripe A existió acá. Hubo gente en Argentina que se contagiaba hoy y a los 2 días estaba muerta. ¿Por gripe A? Sí, gripe A. Hasta dentro de los 45.000 que se morían antes de gripe y neumonía. Casos, o sea, la gripe A existió, hubo casos, hubo pocos casos, pero actuó de una forma muy agresiva. ¿Sí? Yo me acuerdo de una enfermera en Buenos Aires que le contagió a un paciente, solamente atendía detrás de un mostrador, Sí. pero en ese tiempo no usábamos ni barbijo ni pantalla. Sí. O sea, era directo con el paciente. Y se contagió un día, bueno, ella tenía obesidad y diabetes y al siguiente día empezó con signos, al siguiente día se murió. No te dio tiempo ¿Entonces no murió de qué? Se murió de la gripe A. ¿Pero de qué corazón o de neumonía? ¿Qué tenía? Claro, haces o sea, el virus entra en una forma más agresiva que la gripe común y te produce fiebre, malestar general, falta de aire. Y si tenés comorbilidades, por ejemplo, una glucemia alta te alimenta las bacterias, te alimenta los virus, te alimenta los hongos. Por eso la gente sana, en comillas, que dice yo no tengo nada, así que voy a andar sin barbijo, no me voy a vacunar, porque también tenemos eso, son los que transmiten el virus así impecable porque no se han vacunado y contagian a los otros que quizás se vacunaron, pero el sistema de defensa del organismo recién llega a un nivel de anticuerpos y de defensas, capaz que con la 4ª vacuna, cuando a un paciente normal con la primera vacuna ya tienes ese nivel de anticuerpos. Ajá. Cuando esta gripe suben arriba de 39 grados. Sí, 38,5. Ajá. Sí. Bueno, mi nieta estos días estuvo una semana, no fue a la escuela porque tenía muchos días con gripe. Bueno, puede haber tenido gripe A. Puede haber tenido gripe A. Perfectamente, sí, porque están teniendo en Crespo y la no hay un diagnóstico, no hay un análisis que diga, sí, vos tenés gripe o tenés gripe A, ¿no es cierto? O sea, si vos suponés. Claro, sí, lo que pasa es que se puede, pero no le podés hacer, o sea, le tenés que tratar a la persona y después, en todo caso, hacer el retro, digamos, el estudio de, o sea, científicamente se llama, digamos, no perspectivo, sino anterior, y ahí sí hacer. O sea, yo creo que ya han hecho caso, pues si no, no pueden titular gripe A. Y ha habido en Navilla, con pediatras comprometidos, y ha habido... Vos podés decirle a un paciente, vos tenés gripe A, o vos suponés que tenés gripe A por algún indicio, así, porque es muy larga. Por la agresividad, sí. ¿Ah? Por la agresividad, sí. Ajá, pero no hay un análisis así concreto que diga eso, ¿no? Sí. ¿Qué análisis de qué? Sí, ¿De sangre? Se hace serología. Lo que pasa es que claro, hay que ver cómo nos pasó con el COVID. Tenía que el gobierno empezar a comprar eso y repartirlo. Claro. Y bueno, cuando la gente se muere, ¿de qué se muere? ¿Ataque al corazón o qué? No, depende. Las miocarditis virales existen, ha habido insuficiencias cardíacas, ha habido derrames pleurales, ha habido neumonías, ha habido gastroenteritis virales, ¿sí? ¿Y qué pasa? A ver, ¿cuál son los tres? Gastroenteritis virales, por ejemplo, son diarreas. ¿Diarrea? ¿Se fue en diarrea? Diarrea, deshidratación, sí. Lo que pasa es que cuando... ¿El golpe deja de funcionar el corazón? Claro, lo que pasa es esto, cuando uno tiene diarrea, tira potasio. Y el potasio es el que controla el ritmo cardíaco. Entonces, es toda una conexión que nosotros tenemos. Por eso el pediatra siempre te dice, por ejemplo, cuando tu hijo tiene o tu nieto tiene gastroenteritis, te dice, por favor, dele bebidas, porque las sales de rehidratación son horribles, son buenísimas. Pero es un medicamento que se compra en la farmacia y vos tenés que tomar, y son sales para reponer lo que el cuerpo se va perdiendo. Ajá. Pero el pobre chico por ahí no puede tomarlo, capaz que un adulto sí. Entonces le das una gaseosa sacándole el frío y sacándole el gas, y le das para reponer potasio. Por ejemplo, en dosis chiquititas y medidas. Entonces va reponiendo potasio y eso va haciendo el autocontrol de la diarrea.
No Sí. solamente que no va a tener arritmia y paro cardíaco, vamos a decir, sino que eso se controla, pero también se controla la diarrea. ¿Qué otra, eso sería en diarrea, qué otra forma Bueno, podría agravarse la situación, como decís vos, hasta morir, ¿no es cierto? ¿Qué otra? Claro, por ejemplo, cuando ataca la parte respiratoria, produce un edema generalizado Eso se llama neumonía, le de dicen. la vía respiratoria, o sea, produce una sinusitis común. En esto del COVID era una sinusitis agudísima, que todo el mundo decía, ¿qué me pasó? Se me tapó todo. Pero una sinusitis común, ya el goteo de la mucosidad hacia los pulmones produce una inflamación de toda la vía aérea. Sí, En el asunto de la gripe, cuando viene la infección alta y después la neumonía, no solamente que está disminuyendo la capacidad de oxigenar de los pulmones por estar ocupados los espacios alveolares que te tienen que dar aire, te producen moco. ¿eso se llama efisema? No, enfisema es la ruptura de los espacios alveolares. Enfisema es cuando la persona se quema por el cigarrillo, los tabiques finitos alveolares donde viene la sangre, toma el oxígeno, porque es tan finito, toma el oxígeno y lleva al resto del cuerpo sangre limpia y el pulmón saca aire sucio, Sí. ¿no? Bueno, el enfisema es rotura de esos alvéolos, entonces el pulmón, en vez de tener esa elasticidad normal, va perdiendo la elasticidad y se va haciendo una bolsa de aire. Por eso el enfisematoso, la persona que fuma o que está con fumadores, porque es lo mismo, igual Sí. se contagian, igual pueden tener cáncer de pulmón. ¿Qué pasa? Parece una persona con un tórax enorme que se llama tórax en tonel, pero le falta el aire. Y vos decís, ¿cómo si tiene no sé cuántos litros de aire? Tiene más aire de lo que podría Sí. tener una persona de su talla y su peso. Y es que puede entrar el aire, pero no puede salir, porque perdió la elasticidad. ¿Vos tenés muchos pacientes de ese tipo? No, yo no tengo muchos pacientes. ¿Fumadores? No. ¿No? Tengo pocos pacientes fumadores. ¿Qué paciente? La neumonía en general viene ¿qué? ¿Por tomar mucho frío o por tener gripe? O por La qué? neumonía es cuando el virus alcanza de la vía respiratoria alta a la baja. ¿Qué virus? ¿Qué virus es? Vía respiratoria. ¿Qué virus es? El virus puede ser cualquier virus y cualquier bacteria. ¿Una bacteria o un virus produce neumonía? Sí, neumonía, que sería la ocupación de los espacios alveolares por una inflamación aguda, que puede haber derrame, puede haber inflamación. Entonces viene tos. ¿Qué significa la tos? El pulmón quiere vaciar por la cañería, que Sí. son los bronquios, quiere vaciar las secreciones que está Sí, produciendo. sí. Por eso viene la tos. Entonces la gente dice, bueno, yo no quiero toser, así que no. Mejor, ábranse la vía aérea con un salbutamol, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Salbutamol es un... Salbutamol es un aerosol que produce una broncodilatación, Sí. para que la persona pueda sacar lo que tiene adentro, Ajá. y también disminuye la tos. Entonces mejora la oxigenación, porque la persona está oxigenando mejor, porque al limpiar la vía aérea llega más aire a los pulmones y por lo tanto a la sangre. Hay mucha gente que muere por neumonía, ¿no? Sí, antes se morían, por eso antes, ¿Más todavía? en nuestros tiempos, antes a los 40 años te agarraron una neumonía y ya fuiste. Desde que están los antibióticos, se descubrió la penicilina y todo eso, ha subido la expectativa de vida. Por ejemplo, yo me pongo cada 5 años, creo que 5 años, ¿vale? Sí. Una vacuna contra la neumonía. Neumovax. Ujú. ¿Mm? Sí. ¿Eso es una garantía de que no voy a tener? ¿O igual puedo tener neumonía? No, esos son un montón de... Bueno, está bien que sacaste ese tema porque hay ahora justamente una controversia a nivel médico. Esos son virus atenuados, son las vacunas para la gripe, para toda la clase de virus. Y bacterias atenuadas son para todas las bacterias, para las infecciones. ¿Qué pasa? Nosotros antes usábamos, sobre todo neumonólogos y clínicos, usábamos mucho pastillas que
traen las proteínas atenuadas de las bacterias para que cuando venga la bacteria el cuerpo ya tiene todas las armas listas para sacudirle, ¿no? Nos han pedido que debido a la pandemia de COVID no usemos lo que es oral, no demos vacunas orales. ¿Por qué? Porque le estamos engañando al intestino donde se hacen los linfocitos, los folículos de linfocitos que nos defienden de las infecciones, le estamos engañando y le estamos tirando proteínas de bacterias que ellos tienen que estar listos para la pandemia, no distraídos y peleando con estas bacterias más conocidas. Mira vos, un cambio médico importante. Nos dijeron, por favor, no usen. Así que yo cuando los pacientes me preguntan, le digo, mira, es una información, nosotros los médicos no podemos abarcar toda la información, es imposible. Todos los días algo nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo a los pacientes, mira, estuvo muy bien indicado, porque yo antes indicaba siempre, pero nos pidieron ahora que no demos mientras estemos con el COVID, para que tu sistema inmunológico del intestino esté bien despierto y también para que no te distraigas con malas comidas y distraigas el intestino tomando alcohol, comiendo como loco. Entonces está totalmente distraído el sistema inmunológico en vez de estar alerta para destruir cualquier virus o bacteria. Eso es oral. ¿Y es inyectable? Bueno, inyectable no nos han dicho nada. Yo creo que todo lo que sea prevención está bien. Sinceramente yo pienso que lo oral ha sido porque justamente el intestino es el foco central de la inmunidad del ser humano. Así que la vacuna en contra de la neumonía... Están pidiendo que sí, que digamos que se vacunen contra la gripe y la neumonía. Y eso, si uno se vacuna contra la neumonía, ¿no te va a agarrar o es una menor posibilidad? Mucho menos posibilidad porque tu cuerpo ya tiene un conocimiento de esa proteína que va a entrar y cuando entra la destruye. ¿Cada cuánto hay que ponerse la vacuna? Y la vacuna de la neumonía, hay vacunas que son cada 5 años y hay que tienen 21, proteínas de distintas bacterias y hay otras que se colocan, por ejemplo, si te colocaste el año pasado, se puede volver a colocar este año, que son las que tienen menos cantidad. ¿Qué aconsejas vos? ¿La anual o la cada 5 años? Yo lo llevo a cada paciente, no lo doy, háganlo todo el mundo, no. ¿No? Cada paciente tiene su indicación, ¿sí? ¿Sí? Sí. Bueno, tengo un montón de preguntas para hacerte. Vuela el tiempo, pero es tan interesante esto que, que estoy seguro que la gente, por eso, los televidentes van a estar muy expectantes, ¿no? Sí, justamente por eso es todo muy buena esa pregunta que hiciste, porque me acordé de las vacunas, que no usemos las orales mientras estamos en pandemia. Vacunas inyectables. Ahora viene el invierno y vienen los resfríos y dolor de garganta. Esos te van a ver a vos, dolor de garganta, ¿qué hago? Sí, el dolor de garganta puede ser solamente una angina roja, que le ves la garganta y tiene solamente rojo, nada más, es un dolor, se puede tomar un paracetamol, un ibuprofeno, hacerse un tecito con miel, limón, la receta de la abuela, lo que quieras. Pero el paciente tiene que saber si empezás con secreciones, porque uno puede tener hasta una rinitis acuosa, con agua transparente, es un resfrío común, es un dolor de garganta común, un paracetamol se terminó. Pero si eso persiste, continúa el dolor, entonces hay que ver si se han hecho placas bacterianas o, acuérdate que el COVID empieza así, con dolor de garganta, con mucha congestión a nivel de senos paranasales de una forma exagerada. La persona que tiene una rinitis común dice, nunca me pasó esto. ¿Rinitis le llamas a qué? A la canilla que está abierta ahí. Congestión, sí, a la congestión de la vía aérea alta. Pero con de senos paranasales. ¿Pero con líquido o ya moco espeso? Claro, cuando es líquido es una rinitis acuosa. Cuando ya empieza el moco espeso, ya está complicado con bacterias. ¿Sí? ¿Hay que tomar antibiótico? Claro. ¿Sí? Ahí ya se hace antibiótico. ¿Y si no tomas antibiótico? Porque yo soy
tengo alergia a los antibióticos, ¿no es cierto? A la mayoría. ¿Cuál es qué se hace en ese caso? Porque debe ser caso de mucha gente también. Bueno, pero depende, no creo que seas alérgico a la mayoría de los antibióticos. Lo que puede ser es que seas alérgico a la penicilina y todos sus derivados, como la ampicilina, amoxicilina. En esos casos se usa claritromicina. Antes se usaba eritromicina, ahora se usa claritromicina. Hay otros antibióticos, ¿sí?, que hacen el mismo efecto y también es otro cantar. Yo no le doy el mismo antibiótico a un fumador que a un chico de 14 años que es la primera vez que se infecta, o una enfermera o un médico. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos una resistencia a bacterias que nunca la tuvimos, pero le hemos tomado de los pacientes. Y lo peor es que si nosotros no somos cuidadosos, transmitimos esa resistencia a nuestra familia. Entonces, un hijo tuyo se enferma y ya no puede usar. Por ejemplo, te doy un ejemplo que todo el mundo usa. Me compré amoxicilina 500. Ya, ¿viste? Se automedican, fantástico. Pero tanto usar amoxicilina 500, cuando necesite tu hijo o tu nieto, le van a decir, no, señora, la amoxicilina no le hizo nada. ¿Qué pasa? Y sí, ya le pasé la resistencia por usar los antibióticos que se me ocurre cuando quiero. ¿Ibuprofeno 600 es muy fuerte? No, el ibuprofeno es un antiinflamatorio. En los niños será 400. Cuando yo empiezo con algún resfrío, tomo un tecito, esos tecitos que vienen en sobrecito. Sí. ¿Está bien eso? Sí, re bien. Y vivir cerca de los eucaliptos, que yo me imagino... Mira, si yo pudiese hacer una investigación, me iría a la calle, allá arriba, esa avenida, donde tienen los eucaliptos medicinales, a ver si la gente de esas cuadras se ha enfermado o no. Porque justamente creo que es Colonia Ensayo, sí, hubo, no sé si te acordás, en un tiempo era para tuberculosis, y paciente que iba a ese hospital se curaba. Porque está en medio del campo, lleno de eucaliptos, lleno de árboles, de pinos, de todo. Volvían a su casa y se volvían a enfermar. No, y se curaban. Entonces ahora es un geriátrico. Ahora es un cuidado de adultos mayores. Sí, sea, ¿por qué? Porque estando, digamos, en la naturaleza y con digamos, esos árboles que sabemos que purifican el aire, no se enferman. Pero mira vos, qué interesante, ¿no? Sí. Hay que tener entonces eucalipto cerca. Muchos padres prefieren no mandar a su hijo a hacer actividad física durante los días de mucho frío por temor a que se resfríen. ¿Cuál es la recomendación médica? Bueno, es bastante difícil eso, responderte, porque si vos me dijeras, mis hijos están, tienen que ir a actividad física, yo le mandaría con barbijo. Porque acordate que nosotros a los pacientes en moto les decíamos, por favor, usa una bufanda antes de la pandemia. Sí. Ahora decimos usar barbijo, más fácil. Usa una bufanda porque el choque de aire frío no te da tiempo a que en esta parte que hay muchos vasos sanguíneos se entibe el aire y pase directo a los pulmones. Y ahí viene la enfermedad. Claro. Entonces yo le diría, andate a educación física con un barbijo o con una bufanda y después te la sacas ahí, porque ya el cuerpo va entrando en calor. No es que no podés ir. ¿No? Ahora, barbijo, como retención, un elemento que retiene los virus, ¿no? Se decía, se escuchó por televisión muchísimo, que decía que si no tenía triple capa o doble capa, eso que hace, que todos hacemos, o acá hay de canal, dice Canal 6, en esos barbijos negros, muy bonitos, pero que eso no ataja nada. En realidad ataja hasta un pedacito de gasa, te ataja. No, eso sí, pero por el virus. No, te ataja todo lo que sea un freno para tu cuerpo, ataja. Lo que pasa es que yo sé que como médica yo tengo que usar el N95, no puedo irme... ¿Cómo se llama? Claro, son los especiales para el COVID justamente. Carísimo. Para no pasarle al paciente. ¿Cómo se llama? ¿95? N95. O sea, no es solamente cuidar el paciente, sino también cuidarte vos. Ahí no pasa ningún virus. Es obligatorio.
es obligación que tenés que usar ese tipo de barbijo, pero para la gente común lo que se ponga le va a ayudar. Lo que pasa es que acordate que un barbijo común, me decía un señor de acá de Crespo, antes creo que conseguía 2 por 5 pesos, sí. Y después salió 20, después 50, después 80, y bueno, yo pienso que lo que te pongas protege. Para el cambio brusco de aire te protege. Uh-huh. y te protege también para las bacterias y los virus, te protege. No tanto, unos protegerán más que otros, pero protege. ¿Qué rol juega la calefacción y el cambio brusco de temperatura de salida exterior? Mucha gente tiene calefacción en su casa, una estufa a gas o queroseno o aire acondicionado, sale a la calle. Sí, bueno, produce una inflamación porque es un cambio brusco de temperatura. ¿Produce inflamación? Sí, de la vía aérea. Uh-huh. Y después se puede empeorar eso. Por eso hay personas que no tienen calefacción y no se enferman, y gente con calefacción y se enferma. Sí. Qué tema, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra es el país que más alergias y problemas respiratorios tiene, y tienen un nivel altísimo de vida, pero hace un frío de aquello. Entonces salí de tu casa. Esos son los que manejan el asma en el mundo, digamos. Pero ellos tienen mucha calefacción en la casa también adentro. Tienen claro. Piso radiante y todo eso. Claro, pero justamente ese cambio brusco te produce una inestabilidad en el cuerpo, porque es como si yo me decís que viven más tiempo ellos. No, que tienen más problemas de problemas, enfermedad respiratoria en el mundo. Claro, ahora sí. País número 1. Uh-huh. Generalmente los médicos no indican antibióticos para tratar un resfrío común, y que el paracetamol y el ibuprofeno ayudan solamente a disminuir la fiebre y a aliviar los dolores musculares, si es que hay. Bueno, de eso me hablaste vos recién. Sí, sí, pero también produce disminución de la inflamación de la vía aérea, cualquier antiinflamatorio, ¿sí? Ajá. Y no es malo el ibuprofeno y el paracetamol para nada, comparando con otros antiinflamatorios. Ajá. ¿Cuánto influye la parte emocional, el estrés y la alimentación en el sistema inmunológico? Bueno, de la alimentación ya hablamos, sí, que produce, digamos, una alteración a nivel de las defensas del cuerpo si no nos alimentamos correctamente. Por eso hay que comer mucha fruta, mucha verdura, muchos cítricos, justamente las frutas de estación, tomar mucha agua y evitar todo lo que sea tóxico, todos los embutidos, todas las cosas complicadas como salsas, picantes, fritos, evitarlo, porque bueno, justamente hablamos de eso, porque en el intestino se forma la defensa del cuerpo, están los folículos de linfocitos. ¿Los picantes que la pimienta? Sí, todo lo que te altere y te irrite el sistema nervioso, te altera y te irrita el sistema digestivo, porque somos una sola cosa, ¿no? Por ejemplo, si yo como algo picante y soy asmática, voy a tener asma. Uh-huh. Si como algo picante y tengo hemorroides, voy a tener una crisis hemorroidal, o si tengo una gastritis, o sea, somos enteros, todo nos afecta a todo. Y del sistema nervioso, bueno, para mí eso es básico. Yo lo dije cuando empezó la pandemia, cuando creo que Carolina y yo éramos la única loca que andamos con barbijo en Crespo, pero yo les conté que había estado en el Muñiz, en el área de infectología, y ya sabía que se maneja así, no eran que eran locos los que daban las indicaciones, eso ya era así conocido. Y eso que yo fui al Muñiz, creo que era el año 85, o sea, ya eso existía. Y cuando entró el SIDA al país, el manejo que se hacía de los pacientes con SIDA, todas las reglas que se usan ahora ya se usaban. Claro. ¿Sí? Si te infectabas ya era porque vos lo buscaste. Yo fui hace 22 años a Japón, y un gran porcentaje de la población en la calle común andaba con barbijo, ¿no? Claro, porque ellos ya pasaron pandemias. Y no hacen como nosotros, que tiran todo al diablo porque salió el sol y porque dijeron que la pandemia se terminó el 12 de febrero del 22. No es así, ¿sí? Es cuidarnos, y ellos han aprendido. Y por la parte, digamos, de emocional, es muy importante, lo mismo que dije cuando empezamos la pandemia, confiar en Dios, uh-huh. Tomarte la vida tranquila, no llenarte los ojos de todas las noticias malas del mundo en una hora, porque lastimosamente las noticias internacionales, para que vos te sientes a ver, tienes que poner cosas picantes, si no la gente no ve,
lastimosamente así. Entonces muchos psiquiatras prohíben ver los noticieros sobre todo hay uno en Buenos Aires que no quiero decir fuerte, pero que solamente malas noticias y encima terrorificadas y ampliadas. Te hace muy mal porque a veces uno no puede ni manejar su vida y querés manejar lo que está pasando en el África, en China, en Rusia o en Buenos Aires, lo que fuese. No ver muchas malas noticias. Exactamente, cuidar lo que entra en nuestros ojos, en nuestros oídos, sí. Ajá. ¿La sal? Bueno, la sal, sabemos que la sal cuando menos consumamos mejor, porque no retiene líquido, entonces la presión no sube, y sabemos que la sal está en todos los alimentos, dulces y salados en conservas. Uh-huh. La sal está en todo. Yo tengo en las gaseosas también. Se sientan a la mesa y sin probar la comida ya están regando, están sí. nevando la comida. Incluso eso yo le digo, se te van a endurecer las venas, las arterias. Sube la presión arterial y se altera el equilibrio hidroelectrolítico, sería de elementos sodio, potasio en el cuerpo, ¿no? Y se altera el trabajo que hacen los riñones para eliminar el exceso de líquidos, los líquidos sucios, vamos a decir, como si lavas el auto y querés que caiga todo, bueno, se altera ese nivel y viene la presión alta. Lo que nos dijo un endocrinólogo correntino, que es profesor en Harvard, nos dijo de que los deportistas tendrían que usar agua. No, pero nosotros, le decían a nutricionistas, no, pero nosotros les recomendamos, no. Es todo lleno de electrolitos, sales, potasio, sodio, o sea, el exceso de elementos minerales no ayuda al organismo porque nosotros somos todo química. O sea, tenemos potasio, sodio, calcio, fósforo, magnesio, cobre, somos eso. Entonces, todo lo que sea, como vos decías, exceso de sal o exceso de carnes que te aumente el ácido úrico, exceso de alcohol, o sea, todo eso te desequilibra el organismo. Tengo otros seres queridos que le ponen 2 o 3 cucharadas grandes de azúcar a cualquier cosa que comen. Claro. ¿Qué pasa? Bueno, están usando la insulina del año que viene, del otro, y están diciendo, quiero tener diabetes. ¿Dicen eso? Porque cuanto más azúcar ingerís... Dice, ya pasaron 30 años, o 40 años, y tengo, en los análisis tengo normal el azúcar. Mira, a nosotros nos dijo algo un gran profesor. Fue el director del Congreso Mundial de Tiroides, que se hizo en Argentina. Nos dijo, traten personas, no análisis. Ajá. Eso significa mucho. Aunque tus análisis sean perfectos, hay que ver cómo están tus ojos, tu retina. ¿Qué pasa? Durante 40 años estás consumiendo un exceso de azúcar, todo azucarado, pasa que, cucharadas enteras del miel así, sí. Y dices, no, yo necesito miel, pero no me hace nada. Claro, dice. Pero pasa que vas al oftalmólogo y tenés una retinopatía diabética sin tener diabetes. ¿Cómo es eso? 20 años. ¿Cómo es? Chicos, por tomar una gaseosa, la más común, le han hecho un fondo de ojo, teniendo glucemias que llegaban apenas a 100 con suerte, y si no un poquito menos, y ya tenían retinopatía diabética, o sea, tenían lesiones en la retina, como si tuvieran diabetes, porque el cuerpo no sabe si vos tenés diabetes o si te pones 3 kilos de azúcar en la comida. El cuerpo no distingue. Entonces se va eliminando la insulina porque come mucho dulce. Entonces el páncreas, en vez de reservarse para mañana la dosis, ya lo usaste hoy. Y hay gente que hoy está usando la dosis de insulina de su páncreas que correspondía al año, ponerle 20-30. Entonces está planificando una diabetes a largo plazo, pero se está enfermando el cuerpo como si tuviera diabetes, que es el exceso de azúcar, como otras cosas, como el exceso de estrés, produce un envejecimiento prematuro a nivel cerebral. Y no solamente a nivel cerebral, sino a nivel de retina. ¿A los cuántos años aparece eso?
No, eso es, o sea, las defensas se bajan. No sé si puedo decirte esto porque por ahí ya es demasiado, pero sé lo más crudo posible porque... Bueno, por ejemplo... Esto es como una visita médica gratuita, ¿viste? Sí. O sea que los televidentes te están aprovechando, escuchando todo lo que vos estás contando. Pasa lo siguiente, la psiquiatría en los últimos años se ha centrado en la causa de depresión y los tratamientos apuntan a tratar los receptores que no dejan que los elementos normales que son, distribuidos por las neuronas, no dejan que se repartan entre neurona con otra neurona. Por ejemplo, vamos a decir, una sustancia como es la dopamina, eliminas y te dice, bueno, ponele, subí el brazo derecho. Vos lo subís el brazo derecho, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Hay barredores acá que debido al estrés de la persona empieza a venir la orden y ya le barran y se llevan la orden. Entonces llega 2 o 3 órdenes nomás a la otra neurona. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Que no levanta el brazo cuando tiene que levantar, supongamos? Claro, o sea, el cuerpo tiene menos energía, recibe lento las órdenes, uno se deprime porque es como que si le falta vida. Entonces, la psiquiatría apunta a bloquear esos receptores de esa gente que quiere venir y ya barrer. No terminamos la reunión y ya no están levantando las sillas y encerando el piso, más o menos así. Ajá. Entonces apunta a eso. Y resulta que eso hace de que quede esa energía dentro del canal normal que tiene que ir para que llegue a la otra neurona y esa neurona a la otra y a la otra. ¿Eso tiene que ver con el azúcar, por ejemplo? Bueno, justamente eso te quería decir. El exceso de estrés, el exceso de azúcar, el exceso de cigarrillo, o sea, todo lo que sea no me cuido. Ese que todo el día toma una copa o 2 copas de alcohol. Claro, ¿qué le pasa? Trasnocho, tomo alcohol, como mal, me veo todos los noticieros y me pongo verde, o sea, los malos noticieros, ¿no? No confío en Dios, entonces creo que el dólar va a subir, va a bajar y que el euro y que yo qué voy a hacer el año que viene. Y vivo así locamente. Produzco en mi organismo un deterioro prematuro del sistema nervioso, pero no solamente el sistema nervioso, sino de las defensas, también de la inmunidad y también del cáncer, de desarrollo del cáncer. Los oncólogos te dicen, por el amor de Dios no comas azúcar, te dicen los oncólogos. ¿Dice? Claro, porque alimentar las células para que crezcan. Nosotros necesitamos... ¿El azúcar ayuda a que crezca claro, el cáncer? Las bacterias y las células que están mal también. ¿Y el alcohol? El alcohol también te baja todo lo que es el sistema inmunológico. ¿A plazo largo, corto, cómo es? No digo que se emborrache, pero sí se toma... En realidad, una vez me explicaron algo que yo me quedé sin poder creer. Cuando nosotros, por ejemplo, si una mujer va al ginecólogo, sí, le hace un Papa Nicolau, sí, y para fijar lo que sacó en el vidrio, que después el patólogo lo va a estudiar, le echa alcohol y le fija. En ese momento la célula que estaba viva, vamos a decir, se queda así. Bueno, cada vez que tomamos alcohol vamos dejando no sé cuántas células neuronales muertas. A ver, de vuelta, ¿en serio eso? En serio. Porque hay tanta propaganda de vinos de acá, vinos de allá, cerveza de acá, pero cerveza de allá. Acordate que justamente whisky, un actor muy famoso que hacía la propaganda a una firma muy importante de cigarrillos, sí, cuando ya estaba con una traqueotomía, porque él fumaba mucho, dijo, no hagan caso a las propagandas porque el cigarrillo nos mata. Pero él contó, porque yo vi ese video, él contó que cuando él filmaba,
que bajaba de una montaña con todo el cuerpo así musculoso, un deportista, y fumaba, veía que los dueños de la empresa que estaban ahí, ninguno fumaba. Y cuando yo le hice, ¿por qué ustedes no han prendido en todo el día un cigarrillo? No, dice, eso no es para nosotros, es para... Le dijo una palabra como decir tontos, pero vaya a saber en inglés qué palabra usó. Y ellos no fumaban ni sus hijos. Es como la droga. Mucha gente comercia droga y no toca la droga. Hoy, por ejemplo, cuando entrevistamos a personas por temas laborales, gran parte de los jóvenes hoy te dicen que han probado marihuana, fuman marihuana o han fumado marihuana, ¿no es cierto? ¿Cómo influye eso en las neuronas? Bueno, yo creo que justamente todo lo que sea adicción significa es sin, es ausencia. Dice que la marihuana no produce adicción, que fuman cuando quieren, socialmente, etcétera, etcétera. Sí, pero yo voy a otra cosa. La adicción significa no tengo, ausencia, dicción, no he podido manifestar lo que yo siento. No he podido o no he tenido quien me escuche lo que yo he sentido o lo que yo he pasado. Entonces las personas que tienen adicción, no digo para favorecerles, porque todos podemos tratarnos y salir de cualquier adicción, sino son personas que tienen ausencia de que alguien le pudo decir, bueno, me siento y te escucho, ¿qué es lo que te pasa? Y muchas veces por la forma de vida los padres no se dan tiempo de conversar con sus hijos, muchos padres se aniñan y se ponen como adolescentes con sus hijos, siendo que los hijos están esperando que sean padres mayores. No que los reten y los maten a palo porque fumaron, no, sino que le digan, mira hijo, eso no conviene. Y generalmente los chicos cuentan... Pero dentro de lo que es tu profesión, ¿vos ves, se puede palpar algún daño? Sí, son daños neurológicos, algunos irreversibles. Sí, no, es todo lo que sea, acordate que somos seres vivos, y todo lo que nos mata, nos mata. O sea, todo lo que es para matar, te mata. Pero dice que, bueno, hasta el gobierno dice, bueno, no hay problema, hagan marihuana medicinal y todo. No, entonces todo en el fondo de toda la casa, de muchas casas, hoy hay plantitas de marihuana. Mira, yo estuve en la conferencia donde presentó una médica neuróloga justamente para que el país admita los medicamentos analgésicos para ciertas personas, ¿no? Y anticonvulsivantes. Mostraron un niño que debido a que el país prohibía el uso de todas esas cosas, cómo había quedado después de tantas crisis epilépticas, una degeneración cerebral. Y mostraron de la misma edad un niño que los padres iban a Uruguay a conseguir la medicación y le dieron y dejó de tener convulsiones. Entonces yo estaba en esa conferencia cuando la doctora presentó ese caso, fue en Buenos Aires, en un congreso de neurología, y todos los médicos aplaudieron y a la vez dijeron que los diputados y senadores que estaban totalmente negados a que se acepte como algo medicinal y que esté autorizado en el país, primero dijeron que no, y cuando terminó ella la conferencia, todos de pie le aplaudieron y dijeron que iban a considerar. Cosa que está pasando hoy. Lógico, pero te digo, hay vidas de por medio. Que otros usen para suicidarse es otra cosa. Si yo me tomo un medicamento que es un antiarrítmico y me muero, es porque no era para mí el antiarrítmico. Pero lastimosamente está todo eso. Hay intereses comerciales, hay intereses económicos y hay intereses emocionales, gente que siempre necesita estar en el borde del precipicio para sentirse que está vivo. Bueno, tiene cadencias de muchas cosas. ¿Sí? Pero ¿el daño es real? Porque una cosa es que se diga sí, te hace mal, pero ¿el daño es real? No, el daño es real, sí. El daño es real y se va viendo un deterioro cognitivo importante. ¿Vos tenés pacientes tendencias de depresión? No, pero yo trabajé mucho en vida sana en la parte de recuperación, no solamente obesidad,
Hay zonas hay zonas de recuperación. Yo trabajé con mucha gente de Buenos Aires que tenía todas las adicciones que se te ocurra. Entonces no es que me dedicaba a eso porque había un psiquiatra, había gente preparada para eso, pero sí estaba como médica clínica con los pacientes y te das cuenta de que hay una ausencia de padres, una ausencia de afectos, una ausencia de responsabilidades, tiempos muy, muy perdidos, sin sentido, y eso lo va marcando el resto de la vida. Yo sé que con la ayuda de Dios los centros que son cristianos directamente son los que la gente se recupera y tiene rehabilitación positiva. Uh-huh. Se nos fue recontra el tiempo, generalmente es media hora y ya estamos en una hora. ¿Tomar agua? Sí, por favor. La pregunta es final. Hay jóvenes, 10, 12, 13, 14 años, que van un poco, están todo el día con el celular en la mano, hasta por la noche, ven películas o chartean o usan mucho el celular, ¿no? En hora nocturna. ¿Tiene algo que ver con contraer enfermedades? Porque he leído sobre eso, ¿no es cierto? Sí. Te voy a decir algo que... ¿Qué los afecta? Sí, te voy a decir algo que es que ya tiene muchos años de experiencia esto. Resulta que la gente tenía SIDA, los viejos, y se morían los jóvenes. Y decíamos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo? SIDA, cuando entró el SIDA masivamente al país, vamos a decir, porque la primera vez fue en 1988 cuando vino hemodderivado de Francia, y gracias a Dios la Universidad de Córdoba de hemodderivado detectó SIDA y eso quedó ahí. Yo antes daba a todo el mundo inmunoglobulina humana, ahora se usa para tal persona en cada cosa, ¿no? Bueno, desde ese tiempo la enfermedad HIV lo contagian o lo tienen los adultos mayores y se mueren los adultos menores. ¿Por qué? Porque la niñez de ese chico fue totalmente distinta a la de los grandes. En el tiempo de la niñez de los adultos grandes tenían la mamá que les hacía la comida, se quedaban con la abuela, no les dejaban trasnochar, tenían que hacer deporte, jugar en la calle. Estos chicos nuevos están solos, están con el celular, están con falta de atención, falta de actividad física, falta de la madre que les prepara la comida, ahora comprá o hace o come esto, pues no tengo tiempo. Entonces la defensa de los jóvenes es totalmente menor que la de los adultos mayores. Por eso nosotros decimos, ¿cómo puede ser? Se enferman más los jóvenes que los adultos, y sí, pero por esta calidad de vida. Entonces la inmunidad, que tendría que haber hecho una calidad de inmunidad, una calidad de hueso, de músculo, es deteriorada, justamente por todas estas cosas que estás diciendo. Y se sabe, ya se ha hecho estudios, por eso en salud piden sueldo mayor los que trabajan de noche. ¿Por qué? Porque hay más cáncer, más diabetes y más hipertensión arterial, los que no duermen bien. Bien. ¿Le pasa a los chicos hoy? ¿Qué es lo que le pasa a los chicos? Bueno, Carmen, hay mucho más, pero lo dejamos para la próxima vez. Gracias por haber venido. Bueno. ¿Cuánto te debo la consulta? No, esto es... Sé que lo hacemos hace mucho tiempo, lo hacemos con muchos médicos y con muchos sectores, pero bueno, hoy te he exprimido a fondo y bueno, toma agua tranquila, reponé tu... Me puedo llevar el agua, ¿no? Te puedes llevar el agua, no hay ningún problema. Gracias y bueno, espero que en un otro momento te estemos otra vez tener por acá, así nos contás cómo va esta evolución de todo lo que tiene que ver con neumología y la salud. La nueva gripe. Y la nueva gripe, etcétera, etcétera. Detectada en China. Gracias por todo. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.